Señor presidente, distinguidos miembros de la Corte, es para mí un honor comparecer ante ustedes representando a Bolivia. Han escuchado ustedes los alegatos de mis colegas. Corresponde ahora presentar las conclusiones de Bolivia sobre por qué la Corte debe rechazar la objeción presentada por Chile y declarar que sí tiene jurisdicción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79.9 del reglamento de la Corte. Lo que tiene que hacer Chile, o lo que pide Chile, es que ustedes rechacen el caso de Bolivia sin escuchar el fondo de la cuestión. Durante el alegato, o los alegatos presentados este lunes pasado, abundaron en su objeción a la jurisdicción. Bolivia parece entender entonces que Chile llega a la conclusión de que la Corte no tiene jurisdicción, y ello basándose en una serie de premisas falsas. En primer lugar, Chile asume que el acuerdo de 1904 no puede reconciliarse con un acuerdo distinto y posterior de negociación del acceso soberano al mar. En segundo lugar, asume también Chile que la obligación de negociar un acuerdo en buena fe es la misma cosa que firmar dicho acuerdo, concluir ese acuerdo. En tercer lugar, asume Chile que el acceso soberano al mar podrá lograrse únicamente si vuelven a demarcarse las fronteras establecidas por el acuerdo de 1904. En cuarto lugar, asume Chile que un posible acuerdo futuro de definición de esas fronteras sería la misma cosa que Bolivia repudiase el acuerdo de 1904. En quinto lugar, asume Chile que puede, sin más, hacer caso omiso de la conducta de las partes entre 1904 y la aprobación del Pacto de Bogotá de 1948 para llegar a la conclusión de que el tema del acceso soberano ya había quedado zanjado. Y en sexto lugar, asume además Chile que la conducta de las partes posterior a 1948 no puede ser considerada por la Corte a la hora de determinar si esa cuestión fue efectivamente resuelta o no. Eso, en resumen, es todo lo que ha alegado ante ustedes Chile este lunes pasado. Es un silogismo en 6 etapas, bastante complejo, o simplemente un argumento que no tiene fundamento. Pero el problema con la objeción de Chile no se queda allí. Es más fundamental, y además yo diría que el fallo clarísimo es que es una objeción falsa, porque hace una representación equívoca de la cuestión planteada por Bolivia. Ya lo ha explicado el profesor Fortó. Bolivia no pide ni que se revise ni que se deje sin efecto el acuerdo de 1904. Bolivia no pone en tela de juicio la validez de dicho acuerdo, ni en 1948 ni hoy. Bolivia no pide a la Corte que resuelva un diferendo territorial, ni pide la demarcación de fronteras, ni siquiera pide Bolivia a la Corte que determine la modalidad específica del acceso soberano. Ese acceso podría expresarse de muchas maneras: un corredor, un enclave en la costa, una zona especial o algún otro tipo de solución práctica. La expresión específica no es una cuestión que se esté planteando ante esta Corte. Con independencia de la fórmula creativa que se vaya a encontrar, y que esta será una cuestión que deberán negociar de buena fe las partes en un futuro. Bolivia meramente pide a la Corte que haga lo necesario para que Chile respete su acuerdo, su consentimiento repetido una y otra vez a negociar una solución de esta naturaleza. Desde hace ya mucho tiempo la Corte reconoce la Pacta de Contraendo
los pactos de contraendo como una forma de acuerdo internacional. En el caso Gabčíkovo-Najimaros, Hungría y Eslovaquia, la Corte señaló que respecto de este tipo de acuerdo no corresponde a la Corte determinar cuál será el resultado final de las negociaciones que habrán de llevar a cabo las partes. Corresponderá a las propias partes encontrar una solución convenida que tome en cuenta los objetivos del tratado. Fin de cita. Así, de esta manera, la causa que tienen ustedes ahora sobre la mesa se refiere al acuerdo entre las partes de negociar el acceso soberano al mar. No se trata del resultado final de dichas negociaciones. Mi colega de la parte opositora, el señor Wordsworth, insiste en que una obligación de esta naturaleza se enfrenta de plano a lo dispuesto en el acuerdo de 1904, que son dos acuerdos que no hay posibilidad alguna de reconciliarlos. La realidad es que el acuerdo de 1904 y este pactum de contraendo son ambos válidos. Ambos estaban en vigor en 1948 y posteriormente, y han dado lugar a obligaciones distintas, separadas. Colisión no habrá ninguna, enfrentamiento no hay, porque coexisten en paralelo. Yo crecí en Teherán y una cosa que aprendí en mi ciudad es que el tráfico puede ir en muchas direcciones, paralelas o no, pero no siempre hay colisiones, no necesariamente la hay. Con este argumento de Chile de que la obligación de negociar supone el repudiar los términos del acuerdo de 1904, Chile lo que está creando es una especie de objeción falsa, un cuco que luego puede destruir. Lo que plantea la reivindicación o el reclamo de Bolivia queda indicado clarísimamente en los documentos que presenta y sobre todo en el párrafo 500 de su memoria. Bolivia pide a la Corte que dictamine en primer lugar que Chile tiene la obligación de negociar el acceso soberano al mar, en segundo lugar que esta obligación ha sido contravenida y en tercer lugar que debe hacerse de buena fe. Esta es la cuestión que en este momento opone a las partes. No hay nueva presentación de nada, no hay motivos ocultos, no hay caballo de Troya alguna. El reclamo de Bolivia es claro y sencillo. Bolivia comparece ante esta Corte porque en 2011 Chile repudió expresamente, expressis verbis, su promesa de larga data de negociar el acceso soberano al mar. Digámoslo sencillamente, lo que plantea Bolivia se basa clarísimamente en el principio pacta sunt servanda. El que Chile acuse a Bolivia de repudiar el mismo principio, de alguna manera invierte todo lo que plantea Bolivia. Esta especie de caballo de Troya que señala Chile que existe, esta falsa identificación del planteamiento de Bolivia con el rechazo del acuerdo de 1904 es un argumento alarmista que pretende desalentar a la Corte de ejercer su jurisdicción. Sir Daniel, el propio Sir Daniel, señaló que había el fantasma de un intento unilateral de intentar poner en tela de juicio toda la historia del continente americano a través de litigios judiciales. Un pacto de contraendo se le interpreta como una caja de Pandora que de abrirse pondrá en tela de juicio la estabilidad de todos los tratados fronterizos que ya hay. Esta imagen apocalíptica dista mucho de la realidad. El planteamiento de Bolivia se basa en un contexto específico y único, no lleva ni un precedente de aplicación general en el derecho internacional. En relación con el acuerdo de 1904, el acuerdo posterior de Chile de negociar es tanto el lex posteriori como el lex specialis. Las obligaciones asumidas por Chile emanan de sus propias promesas, afirmadas y reafirmadas en repetidas ocasiones y expresadas a lo largo de más de un siglo en acuerdos bilaterales, declaraciones unilaterales, resoluciones de la OEA aprobadas por unanimidad y
en otras oportunidades similares, y todo ello posterior al Tratado de 1904. ¿Por qué es que entonces que Chile tanto miedo le tiene a que la Corte examine el fondo de esta cuestión? Si Bolivia se equivoca respecto del fondo, entonces este status quo de negociaciones que están absolutamente frenadas seguirá como está, nada cambiará. Si Bolivia tiene razón sobre el fondo de la cuestión, ello significará que las partes deberían proseguir sus negociaciones en buena fe, porque han convenido que Bolivia debe gozar, debe disponer de algún tipo de acceso soberano al mar. En resumen, esta falsa objeción de Chile lo que hace es plantear una interrogante que no es la interrogante correcta, porque lo que habría que preguntarse no es si el acuerdo de 1904 estaba en vigor en 1948. La pregunta a hacerse es si las partes habían llegado a un acuerdo posterior de negociar el acceso soberano. Es de ello que tiene que tratar la Corte, el pactum de contraendo, y no el acuerdo de 1904. La objeción de Chile se refiere a una cuestión distinta a la que Bolivia presenta ante esta Corte. Por esa razón, solamente por esa razón, deberá fracasar. Deberá rechazarse de conformidad con lo que dispone el artículo 79.9 del reglamento. Supongamos, como argumento, que esta falsa objeción de Chile tuviese relación con la cuestión en disputa, quod non. ¿Cuál sería el resultado? La Corte tendría que sentenciar que la objeción de Chile no es preliminar, se iría a refutar el planteamiento de Bolivia sobre el fondo. Esto es lo que ha admitido, en definitiva, mi estimado colega, el profesor Dupuy, en un intento de argumentar lo contrario, en el sentido de que la objeción de Chile es exclusivamente preliminar y por ende dentro del ámbito de aplicación del punto 9 del artículo 79 del reglamento. En sus comentarios de conclusión señaló que la posición de Bolivia era la siguiente, y le cito: Bolivia pretende solamente una cosa, que tiene derecho de acceso soberano al Pacífico y que Chile tendría la obligación de negociar las modalidades. Y señaló que la posición opositora de Chile es la siguiente: Chile lo que rechaza es solamente lo siguiente, decimos que no tienen ustedes competencia para considerar estas cuestiones, ya que toda puesta en tela de juicio de las fronteras entre los dos países pondría inevitablemente en tela de juicio una cuestión que ya ha sido zanjada por el Tratado de 1904. Fin de cita. Estas dos declaraciones no dejan duda alguna sobre lo que Chile pide a esta Corte. Al plantear que el pactum de contraendo equivale a repudiar los términos del acuerdo de 1904, Chile claramente le pide a la Corte que sentencie que no tiene obligación de negociar el acceso soberano. Es decir, no pide, lo que está pidiendo en definitiva es una decisión sobre el fondo de la cuestión. El profesor Dupuy invocó el apartado 51 del fallo sobre el litigio marítimo y territorial Nicaragua contra Colombia, en apoyo de su argumentación de que la objeción de Chile es preliminar y que la Corte debe declarar ahora que no tiene jurisdicción. Pero la Corte en ese mismo texto dejó claro que no puede responder a una objeción en la fase preliminar si dar respuesta a la objeción preliminar determinase el diferendo o algunos elementos del mismo respecto de sus méritos. Olvidemos de momento que la objeción de Chile es falsa y que aunque no sea falsa, en cualquier caso que no es preliminar. ¿Qué posibilidades habría de que esta Corte pudiese fallar sobre la jurisdicción sin determinar el fondo del asunto? En otras palabras, ¿cómo puede la Corte determinar en esta fase preliminar si la cuestión del acceso soberano había quedado zanjado o no, sin determinar además si hay obligación de negociar el acceso soberano? Parecería haber solamente una posibilidad de que la Corte determinase que, con independencia de si constituyeron pactum de contraendo, que las negociaciones demuestran que este es un asunto que de hecho quedó sin zanjar.
En sus alegatos, la profesora Chemilier ha pasado revista a la larga historia de acuerdos y de la conducta de las partes, todo ello posterior al acuerdo de 1904, porque queda demostrado que el tema del acceso soberano no quedó zanjado ni en 1948 ni posteriormente a esa fecha. El único acuerdo que había habido fue la negociación de negociar un nuevo acuerdo. La única cuestión ya zanjada fue que era un asunto aún por zanjar. Está claro, está clarísimo que un asunto que está siendo negociado, está en curso de negociación, es algo que aún no ha sido resuelto. Llama la atención en cierta medida que, dada la importancia fundamental de toda esta negociación y su objeción, las declaraciones escritas no dedican más de 2 páginas a lo que llama intercambios posteriores a 1904. Y de hecho, la audiencia de este lunes pasado, Chile apenas mencionó todos estos intercambios, solamente para justificar su argumento de que cualquier acuerdo posterior a 1948 carece de toda pertinencia. Pese a ello, todos los argumentos previos a 1948 que sí eran pertinentes fueron olvidados del todo. Si el acuerdo de 1904 ya zanjó la cuestión del acceso soberano para siempre, ¿qué sentido tuvieron entonces? ¿Qué significado tenían aquellas negociaciones? No se explica cómo una cuestión que es objeto de negociación puede considerarse una cuestión ya zanjada. Es ese argumento el que quiero tratar ahora. En primer lugar, me referiré a si la ley que es de aplicación para determinar la jurisdicción de esta Corte de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, y luego consideraré si la cuestión del acceso soberano quedó resuelta o no a la luz de las pruebas que ya se presentó a esta Corte. En su alegato, el profesor Remiro ha señalado el objeto y el propósito del artículo 6º del Pacto de Bogotá. Como señaló, la Corte ha explicado que su propósito claro, y cito, era evitar la posibilidad de utilizar soluciones de orden judicial con el fin de volver a abrir estas cuestiones ya zanjadas entre las partes al pacto. La Corte, fin de cita, la Corte no dijo que su propósito es excluir procedimientos judiciales, toda vez que un tratado posterior a 1958 potencialmente pudiese ser pertinente en una controversia de algún tipo. El artículo 6 no es una varita mágica que resuelve todas las cuestiones de jurisdicciones cada vez que alguna de las partes se refiera a un tratado anterior a 1948. Es lo que dijo la Corte en el caso de Nicaragua contra Honduras, que tenía que ver con supuestas contravenciones de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA. Ambos son tratados anteriores a 1948. No puede ser que Chile argumente que la Corte no tiene jurisdicción en ese caso por lo dispuesto en el artículo 6. Es que un tratado puede referirse a un diferendo sin zanjarlo. ¿Cuál es la prueba idónea para determinar si un asunto ha quedado resuelto o se rige por un tratado? Chile propone una interpretación excepcionalmente amplia del artículo 6 que no está en consonancia ni con el objeto y propósito ni con la competencia de la Corte. La Corte señaló en el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia que el pacto se había celebrado en cumplimiento del artículo 27 de la Carta del OEA. El artículo 27 dispone que un tratado especial establecerá los medios adecuados para la solución de diferendos, de manera que ningún diferendo entre los Estados americanos pueda quedar sin una solución definitiva. Ningún diferendo sin una solución definitiva. En coherencia con esta disposición, la Corte confirmó que para que un asunto quedara resuelto, debería haber quedado resuelto definitivamente. El requisito de una solución concluyente se sigue del artículo 34 del pacto, que dispone que si la Corte se declara no competente para entender en el desacuerdo con arreglo al artículo 6, dicho desacuerdo se declarará finalizado. Esta
finalidad absoluta, que no solamente priva a las partes de procedimientos judiciales, sino que también declara que el desacuerdo se ha resuelto definitivamente, demuestra el largo alcance de las consecuencias de una conclusión en el sentido de que la Corte no tiene jurisdicción a tenor del Pacto de Bogotá. Esto en marcado contraste con otros casos en los que la Corte puede declarar que no tiene jurisdicción sin concluir de forma simultánea que, de hecho, no hay un desacuerdo entre las partes. Por consiguiente, el artículo 6 se ha de aplicar con enorme cautela. En este sentido, el artículo 31 del Pacto de Bogotá no es meramente una cláusula de compromiso en un tratado, ni tan siquiera se puede equiparar a una declaración unilateral en virtud del artículo 36.2 del reglamento de la Corte. En palabras de la Corte, el pacto es un compromiso autónomo de llegar a una conclusión definitiva de un diferendo. Su objeto y propósito integrante de la Carta de la OEA es velar por la resolución final y completa de todos los desacuerdos en las Américas por medios pacíficos. La interpretación del artículo 6 bajo esta óptica solamente puede llevar a una conclusión, a saber que si subsiste duda alguna en cuanto a si un asunto se ha resuelto definitivamente, no se deje ni presionar, dice el presidente. Continúe, por favor. Confío, señor presidente, dice el orador, que los dioses no estén enfadados conmigo. Si hay duda alguna, digo, en cuanto a si un asunto ha quedado definitivamente resuelto, entonces la Corte ha de ejercer su competencia. Evidentemente, un asunto no se puede resolver y estar bajo disputa al mismo tiempo. Las partes negocian para hallar una solución precisamente porque existe un problema que se ha de resolver. En este sentido, la Corte ha señalado que las negociaciones, y cito, demuestran la existencia de un diferendo y delimitan su objeto. Por consiguiente, ¿qué es lo que demuestran en este caso las negociaciones posteriores a 1904? En las 2 páginas que Chile dedica a debatir lo que se llaman los intercambios posteriores a 1904, no explica cómo se puede reconciliar un siglo de negociaciones con la aseveración de que la cuestión del acceso soberano había quedado de algún modo resuelto de forma definitiva. Si no había ningún asunto pendiente entre las partes, si el asunto estaba resuelto, ¿por qué negociaban las partes a lo largo de más de un siglo después del acuerdo de 1904? Es una pregunta sencilla con una respuesta sencilla. Incluso si se congelara la historia en 1904, como propone Chile, e incluso si todos los intercambios posteriores a 1948 se consideran no relevantes, como argumentó el señor Wordsworth, no se puede mantener que el asunto quedara resuelto en 1948. El propio alegato de Chile, por escrito, asevera que el acceso soberano quedó resuelto no solo debido al Tratado de Paz de 1904, sino también porque los términos de la solución alcanzada entre Chile y Perú en su Tratado de Lima de 1929 respecto de la soberanía sobre la provincia de Arica. Evidentemente, ese tratado es res inter alios acta, por lo que a Bolivia se refiere. Pero lo que es remarcable es que Chile ni siquiera intenta explicar por qué en 1929 concertó simultáneamente un protocolo suplementario con el Perú respecto de futuros acuerdos con Bolivia en relación con este mismo territorio. La respuesta es sencilla. Chile reconoció que, de hecho, el asunto no estaba resuelto con Bolivia. Chile mismo invocó el mismo protocolo de 1929 en relación con el acceso soberano de Bolivia. En su propia nota diplomática 685 de 19 de diciembre de 1975, anexo 73 del Memorial de Bolivia, Chile preguntó al Perú si consentiría en la propuesta respecto al acceso soberano de Bolivia con posterioridad al proceso de Charaña.
Ello deja claro que el protocolo de 1929 trataba precisamente del acceso soberano de Bolivia. Si el asunto quedó zanjado en 1904, ¿por qué consideraría Chile necesario concluir este protocolo con el Perú en 1929 sobre exactamente el mismo asunto? Igualmente remarcable es el hecho de que tanto en sus alegatos escritos como en los verbales, Chile ha pasado por alto completamente la ley de 1920. No se disputa que en 1919 el propio ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Belo Codesido, que concertó el acuerdo de 1904, efectuó una propuesta oficial respecto del acceso soberano de Bolivia al mar. En esta ocasión, Chile, de su propia iniciativa, declaró que llevaría a cabo todos los esfuerzos para que Bolivia adquiriera un acceso propio al mar, cediendo parte considerable de una zona al norte de Arica, con sujeción al plebiscito establecido por el Tratado de Ancón con el Perú. De igual manera, los compromisos contenidos en el Memorándum Mate de 1926 se pasan por alto por completo por Chile. Igual se pasan por alto los diversos otros intercambios bilaterales a lo largo de la década de 1920. Demuestran estos intercambios que las partes consideraban que el asunto estaba dirimido por el Tratado de 1904, sin duda no lo hacen. ¿Qué cambió, si algo lo hizo, entre el decenio de 1920 y la adopción del Pacto de Bogotá el 30 de abril de 1948? ¿Quedó de alguna manera resuelto, entre tanto, este asunto? Esta pregunta se responde fácilmente con los intercambios del presidente González Videla de Chile en ese mismo año con Alberto Ostría Gutiérrez, el embajador de Bolivia en Santiago. En 1948, el presidente de Chile, y cito, declaró que podía aceptar la transferencia a Bolivia de una franja de territorio semidesierto al norte de la ciudad de Arica y mostró el deseo vehemente y legítimo de vincular su nombre a una solución histórica debido a su gran significado para las Américas. En 1949 repitió que la propuesta de solución de Chile tenía tanta fuerza como si se hubiera firmado. Chile desearía que ustedes creyeran que las negociaciones tenían una fecha de vencimiento del 30 de abril de 1948, que al sonar las campanas de medianoche, toda conducta posterior de las partes dejó de ser pertinente en virtud del artículo 6. Pero lo que siguió demuestra si en 1948 las partes consideraban que el asunto estaba zanjado o no. Las negociaciones de 1948 y 1949 se consumaron en el intercambio de notas de 1950, por el que se confirmó que Chile, y cito, está dispuesto a entrar en negociaciones directas formales con el objeto de hallar una fórmula que permita dar a Bolivia un acceso soberano propio al Océano Pacífico. Evidentemente, las partes no estaban volviendo a abrir un asunto resuelto antes de 1948. Por el contrario, lo que intentaban era cerrar un asunto que permanecía abierto. La referencia a la salvaguarda de la situación legal establecida por el Tratado de Paz de 1904 en esa nota en ningún modo sugiere que la negociación de este acceso soberano significa que se repudie el acuerdo de 1904 como sugiere ahora Chile. Por el contrario, tras el intercambio de notas de 1950, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile afirmó que llegar a un acuerdo era la política acostumbrada de Chile y que estaba en consonancia con los antecedentes diplomáticos, incluido el Tratado de Transferencia de 1895 y la Ley de 1920. Esto es lo que dijo Chile, en contraste muy marcado con lo que ahora presenta ante la Corte. De igual manera, el 19 de julio de 1950, en una declaración por el presidente de Chile, González Videla, se confirmó que su acuerdo con la apertura de conversaciones sobre acceso soberano era una promesa que había efectuado al presidente de Bolivia.
Contra la tela de fondo de estas pruebas claras y convincentes, Chile descarta el intercambio de notas de 1950 en un único párrafo en su alegato escrito. Declara, sin ninguna explicación, que la referencia al Tratado de 1904 de alguna manera llega a la conclusión contraria, que el propio asunto que las partes habían decidido negociar ya estaba resuelto. Y ahora cambia su argumentación y mantiene que la puerta a cualquier acuerdo adicional se había cerrado para siempre el 30 de abril de 1948. Pero las pruebas solo pueden llevar a una simple conclusión. Chile mismo estaba proponiendo una solución a lo que reconocía que constituía el problema no resuelto de acceso soberano. Estaba dando su acuerdo expreso a Bolivia en el sentido de que el asunto no estaba resuelto. Del mismo modo, antes de su nueva argumentación del lunes, en el sentido de que los intercambios posteriores a 1948 no tienen pertinencia, el alegato escrito de Chile reivindicaba que, en contra de sus términos muy claros, el acuerdo de los presidentes de Bolivia y Chile en la Declaración de Charaña de 1975 de resolver la mediterraneidad de Bolivia, de alguna manera confirmaban lo opuesto, a saber, que el acuerdo de 1904 ya había resuelto el asunto del acceso soberano. En la declaración conjunta posterior de 10 de junio de 1977 de los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile aclaró que harían todo lo posible para hallar una solución efectiva que permita a Bolivia acceso al Océano Pacífico libre y con plena soberanía. Una vez más, ¿por qué buscarían las partes una solución si el asunto ya estaba resuelto? Chile pasa por alto estos hechos evidentes. Para determinar la comprensión de Chile en cuanto a lo que resolvió o no resolvió el Tratado de 1904, cabe examinar su propuesta a Bolivia en la nota de 19 de diciembre de 1975, en el anexo 73 al Memorial de Bolivia. En esa propuesta, Chile aclaró en el párrafo B que el acuerdo no contenía, y cito, ninguna innovación respecto del Tratado de 1904. En otras palabras, según Chile, de aceptarse, su propia propuesta no constituiría una alteración material de las estipulaciones del Tratado de 1904. ¿Y qué era la propuesta? El párrafo C de la nota de Chile proponía, y cito, la cesión a Bolivia del dominio sobre la costa vinculada al territorio de Bolivia con una franja territorial con el mismo tipo de soberanía. En el párrafo D también se especificaba, y cito, que Chile estaría dispuesto a negociar con Bolivia en relación con la cesión de una franja de territorio en el norte de Arica. Fin de la cita. Según Chile ha admitido manifiestamente, la concesión a Bolivia de acceso soberano, incluso por conducto de la modalidad de una franja territorial, no era equivalente a una revisión o anulación del Tratado de 1904. Pero una vez más, Chile intenta tergiversar los hechos. Llega a la improbable conclusión de que su propia declaración de que no se necesitaba ninguna innovación del Tratado de 1904 para otorgar a Bolivia acceso soberano es prueba de lo contrario, a saber, que el Tratado de 1904 ya había resuelto el asunto. Esto es claramente una argumentación fabricada para el fin específico de intentar denegar la jurisdicción de la Corte en este caso. Por último, si aún prevaleciera alguna duda en cuanto a si el asunto había quedado resuelto por el Tratado de 1904, las diversas resoluciones unánimes de la OEA, algunas de ellas propuestas por Chile, en las que se solicitaba la solución del acceso soberano de Bolivia, demuestran el reconocimiento hemisférico en todas las Américas de que efectivamente existe un problema que se ha de resolver. Para no dar sin un ejemplo, la declaración de la OEA de 6 de agosto de 1975 señalaba explícitamente, y cito, que la mediterraneidad que afecta a Bolivia es un asunto de preocupación para todo el continente, e hizo un llamamiento a todos los estados americanos a efectos de que ofrecieran su cooperación para hallar soluciones conformes a los principios del derecho internacional que eliminen las dificultades que esta
condición de mediterraneidad ha causado. Cabe recordar que el Pacto de Bogotá es el instrumento de la Carta de la OEA para la solución pacífica de los desacuerdos. En ese contexto, el reconocimiento unánime y repetido por la propia OEA de que este asunto queda pendiente de solución no se puede pasar por alto y no se puede reconciliar con el punto de vista de que el artículo 6 excluye la jurisdicción de la Corte. Señor presidente, distinguidos miembros de la Corte, la objeción de Chile es una objeción falsa. Incluso si fuera una objeción correcta, no sería una objeción preliminar. En el mejor de los casos, si Chile insiste en que su objeción es correcta y no se dirige a los méritos del asunto, debería rechazarse porque descarta por completo las pruebas que están ante la Corte. Para admitir la objeción de Chile, la Corte tendría que concluir que durante más de un siglo Bolivia y Chile negociaron en relación con un asunto que había ya quedado resuelto de forma concluyente. Con el mayor de los respetos, esa conclusión no puede ser correcta. Por consiguiente, tal como se expone en el párrafo 8.1 de su alegato escrito, Bolivia pide a la Corte que rechace la objeción de Chile en virtud de la norma 79.9 del reglamento de la Corte y que falle y declare que el caso de Bolivia queda dentro de la jurisdicción de esta Corte. Señor presidente, distinguidos miembros de la Corte, el pueblo aymara, los habitantes indígenas del desierto de Atacama, utilizan las palabras Kamasa y Ayayu en sus tradiciones espirituales para representar la fuerza de la vida, la fuerza de la esperanza que permite a los pueblos a progresar, a seguir adelante hacia un mañana mejor. Durante demasiado tiempo, las injusticias del pasado han supuesto un obstáculo para las relaciones de vecindad entre Bolivia y Chile. La solución de este diferendo marca el camino para un futuro mejor y más próspero para ambas naciones. Bolivia se dirige a esta Corte para que dé una solución final a esta fuente de conflicto de larga data, con arreglo a los principios del derecho internacional y la solución pacífica de los desacuerdos. Señor presidente, con esto concluyen los alegatos de Bolivia en la primera ronda y les doy las gracias a todos por su amable atención.